No sé si a usted le ha sucedido que se encuentra en una situación difícil o conoce a alguien que está en una situación difícil y que cuando está en medio de ese momento de tensión, de necesidad, de estrés, dice, es que yo tengo mucha fe. Y muchas veces solemos creer, y se lo digo con mucha libertad, que solemos creer que el declarar eso nos va a ayudar de alguna manera a hacerle manita de puerco a Dios diciéndole, yo tengo mucha fe. Pero tomamos por alto, o pasamos por alto, perdón, el hecho de para qué nos sirve la fe o qué es lo que dice la palabra, porque en ningún lado de la Biblia dice que la fe nos sirve para hacerle manita de puerco a Dios, para cambiar su voluntad, porque piense esto, y esto es algo que platiqué esta semana con unos amigos muy queridos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y muchas veces usted y yo tenemos miedo que Dios no haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos, pensando que su voluntad nos va a doler. Y no tiene nada que ver con eso. La Biblia dice algo bien interesante, y esto está escrito en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amados, muy buenos días. Mire, parece broma, porque esta semana fue una semana en donde Dios me confrontó de una manera bien difícil para mi orgullo personal, porque de repente, ahora sí que de una manera muy ignorante me quiero jactar de que conozco mucho de la palabra y no es así. Pero fíjense nada más que interesante. Como le decía antes de arrancar este video, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nos remontamos al Antiguo Testamento, hay un momento en donde Dios amenaza o donde Dios le habla con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Ya no voy a ir yo contigo y enviaré un ángel para acompañarte a ti y al pueblo de Israel para que entren en la tierra prometida. Y eso está escrito en Éxodo 33:16 y de hecho es mi cita favorita de la Biblia, donde Moisés le dice, ¿cómo sabremos que somos de tu agrado, tu pueblo y yo, si es tu presencia con nosotros la que nos diferencia a tu pueblo y a mí del resto de los pueblos de la tierra? Y fue cuando de repente llega, ahora sí que esta revelación del Espíritu Santo y dices, wow, estamos hablando exactamente de lo mismo. Moisés le dice, ¿cómo sabremos que somos de tu agrado? Y Pablo les escribe a los hebreos y les dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nos remontamos a la historia de Moisés, Dios le hace varias ofertas tentadoras a Moisés. Le dice, voy a acabar con este pueblo que es de dura servicio, el cabezón traducido al lenguaje actual. Y le dice, y voy a sacar de ti otra familia, otro pueblo, otra nación. Y Moisés le dice algo bien interesante. ¿Y qué dirán los otros pueblos de la tierra? Que el Dios de Israel es un Dios vengador, que el Dios de Israel es un Dios voluble, que el Dios de Israel... Y le empieza a decir todo lo que él sabe de él y le dice, ¿cómo crees que ellos van a creer algo que no es relacionado a ti? Esto me impacta, porque cuando nosotros vamos a la palabra y consideramos lo que dice la palabra en Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está diciendo Moisés, yo estoy cierto del Dios que conozco y tengo la confianza en las cosas que haces. Entonces, por más que me vengas a decir algo, esto no es quién eres tú. Entonces, la fe no es algo relativo a nuestras circunstancias, sino la fe es algo relativo al carácter de Dios. Entonces, por eso Moisés le dice, ¿cómo se sabrá que somos de tu agrado? Y Dios cuando contesta, ahora sí que de manera verbal, esto en la carta a los hebreos, le está diciendo, pues lo único que necesitas es creer en quien yo soy y creer en lo que yo haré y en lo que he dicho, sobre todo en mi palabra, y con eso me agradas.
el que tengamos fe tiene que ver con el hecho de que le seamos agradables a Dios. Y mire, esto lo podemos traducir a lo más básico de nuestras relaciones con las personas. Yo creo que, no sé si usted, a mí me ha pasado muchas veces, muchas personas vienen y me dicen, oye, cuando no te conocía tenía este y este y este concepto de ti y ahora que te conozco me doy cuenta que eres una persona muy diferente a quien yo percibía hasta que no te conocí. Y es muy padre porque cuando las personas tienen ese acercamiento con uno, o cuando nosotros tenemos ese acercamiento con las personas y les dejamos saber que cuando no los conocíamos teníamos un concepto muy diferente, esto se relaciona directamente con Dios también. Cada persona tiene su propio concepto de quién es Dios hasta que no lo experimenta. Y lo que nos une con las personas es cuando tenemos esa capacidad de tener estos momentos de sinceridad en donde podemos decirle a las personas, esto es lo que yo pensaba, pero ahora descubrí a la verdadera persona. Muchas veces nos pasa también que no nos damos cuenta y nos enamoramos de lo que percibimos de las personas, pero no las podemos amar sino hasta que las conocemos. La fe, entonces, amados, se trata precisamente del hecho de que Dios se agrada de nosotros cuando nosotros nos atrevemos a conocerle por quien Él es y no por lo que Él pueda darnos o lo que Él pueda hacer por nosotros. Y esto es clave, porque amados, ¿cuántas veces no nos está pasando todo el tiempo que nos relacionamos más con los milagros de Dios y con los favores de Dios que con Dios mismo? Y mire, se lo quiero poner un ejemplo bien fácil. Cuando usted y yo tenemos un dolor de cabeza, vamos y nos tomamos una aspirina. Pero en el momento que se nos olvida, más bien, en el momento que se nos pasa el dolor de cabeza, en ese momento nos olvidamos de la aspirina. Y a la aspirina solamente la buscamos cuando tenemos dolor de cabeza. Interesante, ¿no? Y hay veces que nosotros estamos pensando en Dios como si fuera una aspirina. Y solamente lo buscamos y solamente nos dirigimos a Él cuando tenemos problemas. Y en el momento que se acaban los problemas, nos olvidamos de Dios. Y Dios no es alguien que va a venir a reclamarnos que nada más lo buscamos cuando lo necesitamos. Pero Dios lo que sí quiere hacer y las cosas que sí tiene intención de hacer, amados, es el hecho de acercarse a nosotros y tener una relación con nosotros todo el tiempo. Porque cuando nos relacionamos con Él de manera constante, es entonces cuando aprendemos a comunicarnos, a hablar con Él, a descubrir de Él y a vivir en la dimensión que Él vive. Mire, en el Antiguo Testamento, le voy a mentir si ahorita le digo con exactitud, no sé si era Jeremías o Ezequiel, que le decía, que le decía a Dios, que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir con esto? La ciencia el día de hoy nos enseña que nosotros en el día a día somos el resultado de las 10 personas con las que más contacto tenemos, ¿sí? Y el hecho está en que esas 10 personas todo el tiempo nos influencian. Pero aquí la palabra nos está diciendo, y esta instrucción, esta aclaración que hace Dios, dice que ellos se conviertan a ti, está diciendo, tú eres de las personas que influencias a otros y no otros los que te influencian a ti. Porque piense esto, las cosas del cielo están por encima de las de la tierra. Por tanto, nosotros siempre tendríamos que ser influencia al momento de entendernos hijos de Dios. No porque nosotros hayamos hecho algo bien, sino porque nosotros estamos bajo una cobertura mayor. Pero nosotros ahora, en el momento que decidimos entregarle nuestra vida a Dios, el momento que nosotros decidimos rendirnos ante Cristo, entonces ahora estamos por una cobertura, ¿sí?, especial, y estamos ahora sí que siendo bombardeados de manera constante por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando verdad a nuestras vidas todo el tiempo. Y entonces nosotros tenemos esa capacidad de ser influencia. Pero por eso está diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque en el momento en el que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y nuestro espíritu es despertado, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, las verdades de aquí se quedan cortas con las verdades de acá. Y entonces está diciendo, la fe es cuando nosotros nos atrevemos
a conocer, a creer y a vivir de acuerdo a los estándares del cielo, a pesar de estar aquí en la tierra. Eso no tiene nada que ver con dejarnos de divertir y tener una gran vida. De hecho, algo que me emociona mucho es que la Biblia habla de una palabra bien específica que es emocionante. Habla de las bienaventuranzas, dice bienaventurados. Y esto lo repite constantemente y aún en el sermón del monte, si no me equivoco, lo vuelve a repetir Jesús y dice bienaventurados, dice buenas aventuras. Entonces, amados, cuando usted y yo nos la pasamos pensando que tenemos fe para salir de los problemas, pues haga de cuenta que nos traducimos a lo que, le voy a decir un término que está muy de moda el día de hoy, nos convertimos en migajeros del reino de los cielos, porque nos conformamos con las migajas y con lo que pasa esporádicamente. Piense esto, hemos distorsionado palabras como milagro. Para nosotros un milagro es algo que sucede muy de vez en cuando y con ahora sí que con la intervención de algo divino. Milagro es algo que sucede constantemente en la presencia de Dios y es algo que no deberíamos nosotros ni siquiera dudar, es algo que deberíamos de estar experimentando todo el tiempo. Entonces, amados, cuando nosotros pensamos ¿en qué nos sirve la fe? Lo primero que dice Moisés es cómo sabremos nosotros que somos de tu agrado. Si es tu presencia con nosotros la que nos diferencia de todos los pueblos de la tierra. Y dice Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Qué interesante es esto, amados. Qué interesante es pensar que la fe nos sirve para ponernos en un mismo plano con Dios y para hablarnos de tú a tú, porque Dios nunca nos va a hablar hacia abajo y Dios nunca nos va a hablar hacia arriba. Dios por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, para que el efecto de su sangre y para que el efecto de su resurrección nos pongan a nosotros en la altura en donde podamos hablar con Dios cara a cara y podamos serle agradables en el momento en el que nosotros nos atrevamos a creer tanto que lo que creamos o lo que creemos, ¿sí? Transforme nuestra manera de vivir cotidianamente. Y no solamente cuando vamos a la iglesia, y no solamente cuando oramos, y no solamente cuando estamos en un momento de necesidad. Porque a mí me emociona mucho, y créame, la primera vez que leí esta cita de Éxodo 33:16, a mí me emocionó. Cuando Moisés, literalmente con todos los pantalones del mundo, va y le reclama a Dios y le dice, ¿cómo se sabrá que somos de tu agrado? Si es tu presencia con nosotros la que nos diferencia de todos los pueblos de la tierra. Y es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Moisés le está diciendo, nosotros no vivimos de acuerdo a los estándares de la tierra. Y piense esto, en ningún otro lado y en ninguna otra civilización y en ninguna otra parte de la historia hay un Dios que acompaña a su pueblo, que se manifieste de día como una columna de humo y que se manifieste de noche como una columna de fuego. En ninguna otra civilización, en ninguna otra historia hay un pueblo que sea alimentado de manera diaria por un Dios enviándoles pan del cielo. Y cuando se ponían necios les mandaban codornices e incluso les hacía salir agua de las rocas. Esto no pasa en otras historias, porque hay mucha gente que dice, ay, es que la historia de Jesús se la copiaron de otro lado. No, mírela, si usted se pone a leer desde el libro de Génesis, se va a encontrar a la persona de Jesús constantemente porque su carácter es el mismo. Y lo único que está confirmando toda la historia de la Biblia es el Dios sobrenatural. Por eso se ha manifestado en tres. Porque hay un Padre que es autoridad, hay un Hijo que es amor y un Espíritu Santo que manifiesta el poder. Y cuando nosotros nos atrevemos a creer en cada uno y a relacionarnos con cada uno, entonces vamos a entender que no hay otro Dios. Que por más que cuenten que si los asirios y que si los no sé qué y que si los no sé cuánto y que si había otras historias que sucedieron antes, no hay ninguna historia, ¿sí? No hay ningún otro pueblo que pueda demostrar, como lo demuestra, ahora sí que el pueblo de Dios, a lo largo de la historia, que haya empezado y que haya terminado.
Por eso la Biblia encierra desde el Génesis, el comienzo, hasta el Apocalipsis, el final de los tiempos. Y que todo eso se engloba en un lugar donde no hay tiempo, que es el reino de los cielos. Entonces, por eso nos es tan importante tener fe. Porque la fe, insisto, no es una herramienta para hacerle manita de puerco a Dios. La fe es aquello que nos hace agradables a Dios, porque nos pone en el mismo plano, en el mismo plano. Por eso me llama tanto la atención cuando Pablo dice, y somos coherederos juntamente con Cristo. Está diciendo, va a llegar un momento en el que tengamos la misma capacidad de expresar el carácter de Cristo y de funcionar como Cristo en esta tierra y también en el reino de los cielos, y por eso seremos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. Entonces, amados, esto es emocionante, porque nos han dado un lugar de privilegio que no merecíamos. Y piense esto, aquí en la tierra todo es un intercambio. O dígame, ¿quién le va a dar algo gratis nomás porque sí? Aún las personas que regalan dinero en la televisión, ¿sí? Lo hacen a cambio de likes. Aún, aquí está el famoso Mr. Beast, que es el hombre más famoso del Internet. Es el hombre con más seguidores en YouTube y uno de los 5 primeros de TikTok. Y él regala cantidades impresionantes de dinero y hace muchas obras de bien, pero ¿sabe por qué lo hace? Porque obviamente recibe un beneficio de estas plataformas en las cuales postea sus videos. O sea, es un intercambio constante, ¿sí? Pero piense también viven de acuerdo a una regla del reino de los cielos que se cumple aunque no creamos, porque la ley de Dios se cumple, ahora sí que creamos o no creamos en ella. Y dice, dad y se os dará. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, cuando nosotros empezamos a conocer su carácter, cuando nosotros empezamos a conocer su reino, nos vamos a empezar a dar cuenta, amados, de que todo es congruente y entonces podemos empezar a vivir de esa manera. Y eso es algo que pocos se atreven. Mucha gente está acostumbrada a vivir de esta manera migajera, perdóneme la expresión y se lo pido de todo corazón, no es mi intención insultar a nadie, nomás uso el término para ponerlo en términos de lo que, ahora sí que en el plano de lo que todos entienden el día de hoy, y lamentablemente el término de migajero está muy de moda el día de hoy. Pero cuando nosotros dejemos de ser migajeros y dejemos de estarle rogando a Dios por las pequeñas cosas, y aprendamos a conocer, creer y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra y a lo que Dios nos promete, entonces, amados, vamos a ser verdaderamente agradables a Dios porque nuestra fe nos hace agradables a Dios. Y piense esto, usted y yo hay veces que pensamos que orar es una carga y hay veces que usted y yo nos paramos delante de Dios pensando que, que a lo mejor Dios no se agrada de nosotros. Pero si lo aterrizamos a lo terrenal, a nosotros nos gusta pasar tiempo con quienes nos agradan. Y también tenemos que pensar esto. Nosotros le agradamos a Dios no por quienes nosotros seamos. Nosotros le agradamos a Dios porque Dios nos ve a través del espejo de Jesucristo. Es decir, si Dios nos viera nuestro pecado, nos fulminaría así. Pero Dios no nos ve directamente, Dios nos ve a través del filtro de Jesucristo y por eso nos ve agradables a Él y por eso Él insiste tanto en tener una relación con nosotros. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y eso es algo que tiene que ser una parte esencial de nuestra fe. No somos nosotros los que nos acercamos a Dios, es Dios quien nos insiste constantemente. Y si nosotros vamos a la Biblia, Dios fue y creó a Adán, Dios fue y buscó a Abraham, Dios fue y buscó a Noé, Dios fue y buscó a Moisés, Jesús fue y buscó a sus discípulos. Y el día de hoy Dios sigue insistiendo en buscarnos y relacionarse con nosotros. No somos nosotros los que le damos chance de que se junte con nosotros y no somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él. Lo único que tenemos que permitirle a Él es que nos hable y que se presente con nosotros y nosotros tener la intención de conocerle para poder empezar a disfrutar de quien Él es y de las cosas que puede y quiere hacer por nosotros
en el momento que nos atrevamos a creer y vivir en la siguiente dimensión. La fe, insisto, tiene el único objetivo de que seamos agradables a Dios. La fe no es una herramienta para hacerle manita de puerco a Dios. La fe tiene el objetivo de que nosotros seamos agradables a Dios y que podamos pasar tiempos interminables con Él, disfrutando de algo que Él ya hizo por la eternidad. Y lo único que quiere es compartírnoslo y hacernos partícipes desde ahorita y para siempre. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea. Perdónenme, creo que hoy repetí mucho, pero creo que vale la pena en ser tan insistentes, porque por eso lo puso ahí. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjese que nada más, nosotros pasamos tiempo con quien nos es agradable. Por eso decía Moisés, ¿y cómo se sabrá que somos agradables ante tus ojos o que somos de tu agrado? Si es tu presencia con nosotros la que nos diferencia de todos los reinos de la tierra. Está diciendo, ¿cómo sabré que tengo fe y cómo sabré que soy agradable a ti si solamente pasas tiempo con quien te agrada? Y ciertamente tú te agradas de nosotros porque nos ves a través de los ojos de Jesucristo, del filtro de Jesucristo. Pero también tengo que aceptar ese filtro y también tengo que vivir de acuerdo a esa verdad. Creo que es algo digno de meditarse, es algo digno de llevarse a la oración y es algo digno de poner en práctica. Nos vemos la semana que entra. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este espacio.